vamos a conversar con Susana Saldaña. Ella es presidenta de la Asociación Gamarra Perú. ¿Por qué es importante nuevamente poner la lupa en estos pequeños empresarios, medianos empresarios? Porque justamente en Gamarra, el emporio textil más potente, importante a nivel nacional, donde se distribuye justamente las frazadas, las poleras, los sacos, las blusas, los pantalones y demás. Incluso cuando hay partidos de Perú frente a cualquier otra selección, justamente esa maquinaria es la que se mueve y genera ingresos para muchos comerciantes en este punto de nuestro país. ¿Cómo toman, por ejemplo, el optimismo? Bastante, para muchos es desbordante el Ministerio de Economía y Finanzas, pero además, ¿qué es lo que se tiene que hacer ya en el segundo semestre de este 2023? Que lamentablemente no pinta nada bien. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Acabas de decir algo importante. El optimismo es, bueno, el optimismo es importante, pero el optimismo no mejora la economía de un país. ¿Cómo le hacemos entender al ministro de Economía sobre cuyos hombros descansa la responsabilidad de definir la política económica de un país? O sea, no es de solamente que se engloba en su ministerio, sino las decisiones económicas que se necesitan de él tienen que impactar en la economía, sobre todo la de los peruanos, pero la de todos. ¿Cómo le hacemos entender? En junio, el BCR proyectó que la manufactura. ¿Por qué es importante la manufactura? Porque es la que más genera empleo, la que más da trabajo a la gente. Cuando hablamos de manufactura nos referimos a las fábricas, un poco para que... A toda la industria. Okay. La manufactura, por ejemplo, está la industria textil, confecciones, core y calzado, madera, metalmecánica, industria gráfica, todo lo que sea posible hacer con la mano y que genera puestos de trabajo, ¿no? Entonces, la manufactura en junio, el BCR proyecta que este año va a crecer 0%. Okay. Mira, en las últimas cifras del INEI, la manufactura en julio cae 14%. Doble, sí. En un mes. En un mes de cero caímos 14%. Y entre líneas, ¿eso qué significa? ¿Que hay más peruanos en la calle, que hay más peruanos desempleados? Significa que, por ejemplo, si tomamos la industria textil confecciones, si tomamos Gamarra, que es un universo un poco más pequeño de toda la industria nacional, significa que hay menos puestos de trabajo, que las MIPES están produciendo menos prendas. Y si tú produces menos productos, necesitas menos puestos de trabajo. Y me quiero concentrar en Gamarra. Cuando tú mencionas que se está produciendo menos prendas, en Gamarra, ¿cuántas prendas menos se ha producido en lo que va de 2023? Mira, si hablamos del 14% menos en productividad, definitivamente es para nosotros, o sea, el 14% es casi la quinta parte. Casi la quinta parte de todo lo que nosotros tenemos proyectados para producir. Más allá de la cantidad de prendas, Valeria, lo que importa acá es el empleo de la gente. Por ejemplo, el Ministerio de Economía está basando todo el crecimiento del país y queriendo sostenerlo solo en el tema del sector extractivo, como por ejemplo la minería. Según el MINEM, la minería genera casi 240.000 puestos de trabajo. Solo la industria textil le genera 1 millón de puestos de trabajo al país. Pero es un sector que está el 99.6% conformado por microempresas, sobre todo, más allá de pequeña empresa, sobre todo más del 94% micro. Ahora, entonces, la política económica de un país tiene que estar enfocada en la reactivación de la micro y pequeña empresa, por una sencilla razón, no por cuidar el negocio de las MIPES, porque sostienen más del 84% del empleo del país, según las cifras de la presidenta. Ahora, ¿cómo tomas estas declaraciones? El día de hoy el ministro de Economía, el señor Alex Contreras, da una conferencia de prensa bastante temprano, ¿no? 8 de la mañana, convocó a los medios de comunicación. Y muy por el contrario a lo que mencionó, ¿no? Se lo compartimos a nuestros televidentes, lo que había advertido el Banco Central de Reserva el viernes pasado es que se prevé una caída de inversión privada, que es justamente el 80% de toda la inversión a nivel nacional, de 5.3% aproximadamente, y en minería es casi 18%. El ministro Contreras dice, no, esto, Perú se posiciona como el destino más atractivo para las inversiones, de acuerdo a Apoyo Consultoría, está en el primer lugar. ¿Cómo tomamos estas declaraciones mientras que el BCR nos dice absolutamente todo lo contrario? Sí, es extraño, ¿no? El BCR sale a decir una cosa y el ministro sale y nos acomoda los cuadros. Y esto le parece importante. Mira, está enfocando en minería 13%, que ese es su crecimiento, comercio 3%, ahí no es tanto. Pero el PBI
ha bajado menos 1.3%. Sí. La Julio. manufactura menos 14%. La pesca está menos casi 48%. Claro, y Eso no hubo no es nada de para eso en el mensaje preocuparse. de la Nación. Exacto. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué el ministro no nos dice cómo hacemos para esto? Significa que seguimos basando en la ilusión y en el optimismo con una industria con un sector extractivo que no es que genere tanto empleo, que bueno, que hay que cuidar, por supuesto. Cuando hay un exceso de optimismo, Susana, vemos que de repente cuando uno quiere tocar las puertas del MEF y le dice, oye, esto no está funcionando, al menos en el sector textil donde yo, digamos, encabezo este gremio, digamos, que genera mucho empleo, tu optimismo no te está dejando ver que podemos hacer de repente esa otra estrategia. ¿Ves que de repente la puerta del Ministerio de Economía están cerradas y estás de repente buscando por otro lado, de repente el Ministerio de Producción? Mira, cuando hay un exceso de optimismo te desenfoca de la realidad. O sea, el optimismo es bueno, pero la realidad es lo más importante. ¿Y hay un exceso de optimismo por parte del MEF? Sí, claro. Yo creo que hay un exceso de optimismo y una ceguera de la realidad. El querer tapar el sol con un dedo, que aquí no pasa nada, porque eso es importante. Yo sé que es bueno dar mensajes, que el Estado, el ministro de Economía, tiene que dar mensajes optimistas hacia afuera, pero eso tiene que estar enfocado también en la realidad, porque le tiene que esa realidad ayudar a tomar decisiones para evitar la situación. Nosotros creemos que el país está en recesión. Y el que tiene que empezar aceptando que el país está en recesión para tomar medidas específicas para evitarlo, medidas contracíclicas, Ajá, para evitarlo y para que el país crezca económicamente, tiene que ser el MEF. Al ritmo del optimismo del Ministerio de Economía, nos vamos a tardar entre 30 y 40 años en recuperar, en llegar a las cifras de pobreza y de informalidad que teníamos antes de la pandemia. En 30 o 40 años a este ritmo optimista. Ahora, a ver, es de las puertas importantes, digamos, cuando vemos el gabinete por completo, la fotografía entera, pero tenemos también a la ministra de Producción, que es Ana María Choquehuanca, que entiendo conoce muy bien justamente las necesidades, las demandas de los pequeños y medianos empresarios. ¿Has podido conversar con ella? ¿Le has presentado algún plan? Y ya que ha estado bastante cerca, digamos, desde Confiep, ¿alguna propuesta? Todavía no hemos podido reunirnos con la ministra, no ha habido ninguna reunión oficial en realidad ni formal con los gremios de la MIPE. La misma ministra la vi la semana pasada, coincidimos en una reunión. Ajá. Y me comentó que esta semana está convocando a todos los gremios de la MIPE. La ministra de la Producción viene del sector de la micro y pequeña empresa, entonces tiene el conocimiento del problema. El reto muy grande que ella tiene es que aparte del conocimiento del problema hay que solucionarlo y ya no tenemos tiempo para aprender o para decir, mira, dame 3, 6 meses o un año, claro, porque lamentablemente en el gobierno del ministro anterior, en la gestión del ministro anterior, se han pasado un año sin hacer nada. O sea, el ministro que acaba de salir de producción, el antecesor de la nueva ministra de Producción, ha pasado un año sin ejecutar nada, ni un sol. No puede decir yo en mi gestión se ha ejecutado esto. Absolutamente nada. Entonces, para nosotros es preocupante, pero yo creo que más allá de la preocupación y el optimismo tenemos que hacer cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué debería pasar con el MEF? En febrero de este año nos hemos reunido con el ministro de Economía. No lo he vuelto a ver porque no nos da reuniones, la verdad. Ya. Y hablamos de Impulso a mi Perú, que es el programa estrella de reactivación económica. Pero le estamos tratando de hacer entender al ministro optimista que el Impulso a mi Perú, a los únicos que está reactivando, es a las entidades financieras y que no hay un solo crédito nuevo que le hayan dado a la micro y pequeña empresa. ¿Qué están haciendo? Ya se han subastado más de 2.700 millones de soles y la proyección es casi 6.000 millones. Le propusimos en febrero que modifique el reglamento para asegurarnos que los créditos baratos, con estos fondos de garantía, se generen créditos baratos a bajas tasas y menos problemas, menos requisitos para que llegue a la micro y pequeña empresa. Pero las entidades financieras que han ganado esta subasta están cada día cambiando las reglas. ¿Y qué está pasando? Muchas de ellas, varias de ellas, porque tenemos las pruebas y testimonios de las MIPES, están usando estos fondos de garantía para liberar su cartera de deuda. Una cartera de deuda que no la adquirieron ahorita con MIPES o supuestas MIPES. Y que incluso en esa cartera de deuda hay créditos de consumo, ojo,
Esto es muy grave lo que está pasando. Entonces, no podemos seguir, y la semana pasada el ministro de Economía salió también a anunciar que están evaluando inyectar más a las entidades financieras. Perdona. No está bien focalizado ese. Necesitamos que esto llegue a la micro y pequeña empresa. Si la entidad financiera privada no le interesa, no le importa y no quiere ayudar, para eso tenemos al Banco de la Nación. Sé que el gremio que defiende a los bancos va a salir a decir, no, el cuco, competencia desleal. No, porque estamos entrando en un mercado donde la entidad financiera no le interesa atender. Tremendo, tremendo el panorama y probablemente tremendo lo que pueda ocurrir en los próximos meses, pero todo augura que el 2023 va a ser un año bastante, de un avance muy lento para la economía a nivel nacional, sobre todo para este tipo de actividades económicas. Susana Crecer Saldaña, 1% es no crecer, eso no es nada. menos de 1%, 0.9%. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Gamarra Perú, estuvo con nosotros.